nuestra invitada de hoy, la doctora María Encarnación Ducci, la única representante de la nacionalidad cañari en la Asamblea, organismo al que llegó, además de sus méritos, pues posee 4 títulos universitarios de la mano del movimiento político Pachacuti. Perteneció a la Comisión de Justicia, pertenece a la Comisión Ocasional AMPETRA y actualmente es parte de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Doctora, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Doctora, viendo su hoja de vida, muy extensa por cierto, me lleva a preguntarle cuán difícil es para una mujer como usted poder estar de manera activa en el campo político y de manera muy puntual en la legislatura. Bueno, le diría que este momento no es tan difícil porque por suerte mis hijos ya están grandes, están estudiando, así que más bien yo me he dedicado ampliamente a participar en la Asamblea Nacional. Sobre todo he sido considerada en diferentes comisiones. Eso ha permitido de más bien poder desenvolverme en muchos temas y poder hacer algo realmente por nuestro país. ¿Es fácil para una mujer en un medio muy machista el poder hacer política? No es fácil, creo que para ninguna mujer es fácil, todavía tenemos que trabajar muchísimo en el tema de la equidad de género, pero bueno, ahí estamos luchando y yo creo que cada día se consigue y se logran nuevos retos. Bueno, y hablando de la legislatura, mi estimada doctora, entiendo que todos estos acuerdos y arreglos que llevaron al señor Litardo al poder, es decir, a convertirse en el presidente de la Asamblea Nacional, sin embargo, pareciera que están tambaleando de acuerdo a lo que se indican, porque a pesar de que se llegó a acuerdos y en consenso para llevarlo a la presidencia, hoy ya en el manejo interno y en el día a día tambalean. ¿Es verdad esto o es una idea errónea? Yo creo que es una idea errónea, porque hasta el momento aún no hemos desarrollado sesiones ya directamente amplias para decir que estamos tambaleando. Yo creo que se estructuró como debe ser el Consejo de Administración del Legislativo y están estructuradas todas las comisiones permanentes y más bien en el transcurso de tiempo vamos a ver si es que tambalea o no tambalea. Pero adicionalmente a eso yo sí tengo mucha esperanza porque veo que está gente joven, gente nueva. Esperemos que así sea y sobre todo nosotros también siempre vamos a estar pendientes de que ese Consejo de Administración del Legislativo y las comisiones pertinentes realmente trabajen por el pueblo ecuatoriano. Oiga, pero no todo el mundo está contento. Entiendo que los asambleístas del correísmo, ¿verdad?, dijeron que ellos no los habían considerado, que no estaban de acuerdo, que los han dejado de lado. ¿Es verdad esto? Yo creo que no, porque todos tienen derecho a participar en una comisión permanente, están participando en las diferentes comisiones. Ahora el hecho de que ya no estén encabezando o no estén dentro de los puestos directivos o dentro del Consejo de Administración del Legislativo, también ya se entiende que corresponde a cómo se desenvuelve el escenario político a nivel nacional. Sabemos que se dividieron, es por ello que inclusive ha dado la oportunidad para que movimientos y organizaciones políticos podamos también estar participando, sobre todo en comisiones importantes para los derechos de los grupos de atención prioritaria, para los derechos de los pueblos y nacionalidades. Doctora, el país se prepara para entrar en una serie de cambios sustanciales en materia laboral, en materia tributaria, en materia de seguridad social, por citar algunos de los más importantes. En este sentido, ¿tendrán acogida estas propuestas que prepara el Ejecutivo dentro de la Asamblea Nacional? A ver, todas las propuestas que estén encaminadas al bienestar de nuestro país, obviamente que tienen que ser acogidos. Sabemos que los rezagos de los 10, 12 años anteriores lamentablemente dejó a nuestro país en una situación crítica, económica, financiera, una situación crítica en el ámbito social y es eso que tenemos que ir recuperando. Ahora, aquellas propuestas que vayan en contra del pueblo ecuatoriano, que vayan sobre todo a afectar a los bolsillos de los más necesitados de nuestro país, obviamente que serán rechazados. Sabemos que se nos vienen las políticas del Fondo Monetario Internacional, pues ahí siempre estaremos pendientes, siempre estaremos vigilantes, al menos para poner nuestra voz de protesta cuando estos vayan en desmedro de los derechos. Eso es una postura de María Encarnación Ducci en representación de Pachacuti, a título personal o de la Asamblea en su conjunto. Esa es una propuesta
de los pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador. Es una propuesta de los sectores sociales que históricamente han sido afectados por las políticas nacionales. Más bien, nosotros estamos vigilantes y pendientes. Igual, ¿por qué no decir? Es una propuesta también de la CONAIE, de la Eucarunar y del mismo movimiento Pachacuti. Y en ese sentido, ¿cuál es la postura vuestra en torno a esos primeros adelantos que se dan en materia de reforma laboral? Se ha dicho de muchas cosas, entre otras, el poder incorporar a la legislación laboral ecuatoriana la modalidad de contratos, es decir, que haya flexibilidad, que se pueda contratar por horas, por ejemplo, sin precarizar el trabajo y sin que el trabajador pierda sus derechos como ciudadano. Lo primero que tenemos que ver es que no exista retroceso en derechos de los trabajadores. Okay. La ley establece 40 horas semanales, 8 horas diarias que pueden ser flexibilizados en todo caso, pero siempre el paraguas tiene que ser no retroceder en derechos, no ampliar las 40 horas semanales que establece la ley, y pues ahí internamente habría que analizar inclusive esas posibilidades, porque la ley actual realmente, en vez de ayudar a promover el trabajo y que más personas puedan acceder a ello, como que ha hecho que sí realmente los empresarios y quienes estén contratando pues como que se aparten del contrato, y muchas personas realmente han quedado sin trabajo. Eso sí, eso es una realidad. Reitero, lo que sí tenemos que vigilar es que no se retroceda en derechos de los trabajadores. Doctora, en el marco del gran acuerdo nacional, de ese diálogo y acuerdo nacional, el gobierno promueve, entre otros de los temas, el que el Ecuador pueda quedar libre de violencia en todas sus manifestaciones. En el 2017, el país entero se conmocionó frente a los casos de abusos sexuales de menores en centros educativos del país durante el gobierno correísta, con el silencio sepulcral de quienes serían en parte los responsables al callar, al no denunciar. A partir de ese momento se conforma la Comisión Ocasional AMPETRA, de la cual usted es parte. Desde ese entonces a la fecha, ¿qué es lo que ha transcurrido? Los casos todos se judicializaron, se logró sentencia a los responsables, y a nivel de la Asamblea, ¿cuál ha sido el aporte de entonces a la actualidad a efectos de poder garantizar o precautelar la integridad de los más vulnerables, y en este caso de los estudiantes, de los niños, de los menores de edad, de los adolescentes? Así es. A ver, los casos que conoció la Comisión AMPETRA simplemente han servido como ejemplo para ver cuál es la actuación de los diferentes organismos a nivel nacional. ¿Y cómo han trabajado? Sea en el ámbito administrativo, sea en el ámbito judicial. Bien. Lamentablemente se ha visto la omisión de responsabilidades tanto en el ámbito administrativo así como en el ámbito judicial. Es por ello que inclusive hoy la Comisión Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia está pues haciendo las comparecencias a las diferentes instituciones, inclusive para que den información de cómo se han procedido en cada uno de los casos, y que la comisión tiene que hacer el seguimiento necesario de todas las recomendaciones que ha dejado pues en el informe. ¿Y cuáles son esas recomendaciones, al menos las más importantes? A ver, las más importantes, algunos casos que estaban prescritos en el ámbito judicial se tenían que revisar. En el ámbito administrativo de la misma manera, habían casos inclusive que habían sido caducados en el ámbito administrativo. Lo que nosotros queremos es que realmente quien haya vulnerado derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues más bien pague por sus actos, ya sea en el ámbito administrativo y también en el ámbito judicial. Pero sí decir que lamentablemente estamos viendo de que los organismos de justicia no están cumpliendo con su rol de dar justicia para todos los ciudadanos. Esto es tan lamentable, y justamente nosotros, a través de la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, tenemos que dejar ratificando y clarificando cómo tiene que ser el procedimiento para la restitución de derechos, tanto en el ámbito administrativo. En el ámbito penal, pues también se tendrá que incluir dentro del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, que la justicia aún nos queda debiendo, doctora. La justicia nos queda debiendo, y al parecer los casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes lamentablemente ha estado todo tapado, ha estado todo envuelto en un mantel. Con la creación de la Comisión AMPETRA en la Asamblea Nacional, pues solamente se comenzó a visibilizar una parte de la realidad lamentable que viven los niños, niñas en nuestro país. Es por ello que más bien hoy
Reitero, la comisión únicamente tendrá que hacer las reformas, pero lo que sí estamos planteando más es cumplir con lo que dice la Constitución. La Constitución establece de que tiene que haber una legislación especializada, tiene que existir una justicia especializada para atender a niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente en nuestro país se ha alborotado todo a partir de la administración del correísmo, no quiero nombrar, pero en todo caso esa es la realidad, porque a partir del año 2008, cuando se aprueba la Constitución de la República del Ecuador, a pesar de que establece de que tiene que haber un sistema especializado para niños y adolescencia, sin embargo en el transcurso se han ido reformando leyes, se ha reformado el mismo Código de la Niñez y Adolescencia a través de decretos ejecutivos, acuerdos ministeriales. Lamentablemente ha ido cambiando todo lo relacionado a este sistema grande que venía pues funcionando a partir del año 2003, cuando se elaboró el Código de la Niñez y Adolescencia. Nuestro objetivo principal dentro de esta comisión es realizar la reforma integral, dejar implementado más claramente cómo se tiene que ejecutar las políticas públicas, es recuperar ese sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, que era toda la institucionalidad para garantizar derechos, y también el objetivo importante de que dentro de la Asamblea Nacional tiene que existir una comisión permanente especializada, justamente para que trabaje en el ámbito de legislación y en el ámbito de fiscalización, para que vea todos quienes forman parte de este sistema y son responsables de proteger los derechos de niñez y adolescencia lo hagan. Estamos quedados muchísimo en el ámbito de la fiscalización. Hoy lo podemos ver cómo actúan, solamente tomando como ejemplo los casos de la Comisión Ampetra. Le agradecemos muchísimo su presencia, tal vez solo su comentario final respecto del deceso del doctor Julio César Trujillo, hombre muy valioso y que impulsó una revolución cívica en el país. Así es, pues una lamentable pérdida y sensibilidad con toda la familia, con el pueblo ecuatoriano sobre todo. Y yo sí quiero recalcar las palabras que decía Julio César Trujillo en la Asamblea Nacional. De pronto decía, él tenía todo el corazón de hacer bien las cosas. De pronto hubo algunos errores que de pronto son de humanos también, pero yo sí considero de que de corazón estaba dispuesto a aportar para que nuestro país cambie y sobre todo tratar de matar a este virus de la corrupción que se ha empoderado en muchas instancias de nuestro país. Muchísimas gracias, mi estimada doctora. Muchas gracias a usted.